Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de verdad ha dado muchísimo de qué hablar, y creo que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si siguen de cerca el mundo de las celebridades turcas y las historias de amor que surgen en los sets de filmación. Hoy vamos a desentrañar esos miedos que Hande Erçel ha confesado públicamente, específicamente aquellos que tienen que ver con su relación y su experiencia con Kerem Bürsin. Ya saben cómo nos gusta a nosotros traerles las primicias y los detalles más jugosos, y este es uno de esos casos que no podíamos dejar pasar. Así que si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al día con todo lo relacionado con sus estrellas favoritas, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta que formen parte de esta comunidad. Y bueno, entrando de lleno en materia, ¿quién no recuerda la química arrolladora entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la serie que los catapultó a la fama internacional, Sen Kalkam, o como la conocimos en muchos lugares, El amor está en el aire? Desde el primer momento, la complicidad en pantalla traspasaba la pantalla y la expectación sobre si esa conexión existía también en la vida real era palpable. Y sí, efectivamente, su relación se convirtió en una de las más comentadas y seguidas del espectáculo. Pero como suele suceder en este mundo, detrás de las cámaras, de las sonrisas y de los gestos de amor público, también existen inseguridades, miedos y desafíos. Y precisamente Hande Erçel, conocida por su autenticidad y por compartir ciertos aspectos de su vida con sus seguidores, ha abierto su corazón para hablar sobre algunos de esos temores que experimentó, especialmente en relación con Kerem Bürsin. Uno de los miedos más recurrentes que Hande ha mencionado, y que creo que muchos podemos entender en algún punto de nuestras vidas, tiene que ver con el miedo a la pérdida. Y es que cuando uno se involucra emocionalmente con alguien, especialmente en un entorno tan público y con tantas presiones, la idea de que esa conexión se termine puede ser aterradora. Hande ha hablado sobre cómo en ciertos momentos de su relación con Kerem, experimentaba esa ansiedad de no saber qué pasaría en el futuro, de pensar en la posibilidad de que las cosas pudieran cambiar, o incluso de terminar. Es un miedo muy humano, que nace de la vulnerabilidad que implica abrirse a otra persona y de la incertidumbre inherente a cualquier relación. En el ojo del huracán mediático donde cada paso se analiza, cada fotografía se interpreta y cada silencio se cuestiona, mantener la calma y la seguridad en uno mismo debe ser un desafío constante. Ella, como figura pública, no solo enfrenta sus miedos personales, sino también el escrutinio público que puede amplificar esas inseguridades. Otro aspecto que ha salido a relucir, y que me parece fascinante desde una perspectiva psicológica y de relaciones, es el miedo a no ser suficiente, el miedo a no estar a la altura. Cuando eres una figura pública tan exitosa, y tu pareja también lo es, y además, la relación es el centro de atención de millones de personas, es natural que surjan dudas. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Soy la persona que él necesita? ¿Nuestra relación es lo suficientemente fuerte como para soportar todo esto? Hande ha insinuado que en ocasiones sentía esa presión de demostrar, de ser la pareja perfecta, y que eso, paradójicamente, podía generar un estrés innecesario. Es una trampa en la que muchos caemos, la de creer que el amor requiere de un esfuerzo constante por probar nuestro valor, en lugar de simplemente ser y disfrutar de la conexión. En un mundo donde se glorifica la perfección, mantener la autenticidad y la aceptación propia es un acto de valentía. Además, no podemos ignorar el impacto que la fama y la constante exposición mediática tienen en las relaciones. Hande ha compartido que el miedo a que la atención constante pudiera dañar su relación con Kerem era una preocupación real. Imaginen tener que lidiar con paparazzi en cada esquina, con rumores infundados, con la presión de mantener una imagen pública. Todo eso puede desgastar a cualquiera, y a una pareja, puede ponerla a prueba de formas que no imaginamos. El miedo a que la presión externa se filtre en el espacio íntimo de la pareja, creando tensiones y desconfianza, es algo que Hande ha reconocido sentir. Es el temor a que el ruido del exterior ahogue la música de su relación. También, hablando de aspectos más profundos, hay un miedo que Hande ha tocado tangencialmente y que creo que muchas mujeres pueden sentirse identificadas: el miedo a la decepción, a que la persona que amas no sea quien creías que era. Y esto no siempre implica un acto deliberado de engaño por parte de la otra persona, sino más bien. Y en la inevitable revelación de facetas que uno no conocía, o la constatación de que las expectativas que uno tenía no se alinean completamente con la realidad.
En una relación tan intensa y mediática, es fácil idealizar a la pareja, y cuando esa idealización se enfrenta a la realidad, pueden surgir miedos y decepciones. Ande, en su búsqueda de autenticidad, parece haber explorado también esta faceta, reconociendo que ninguna persona es perfecta y que las relaciones requieren de aceptación mutua, incluso de las imperfecciones. Otro temor que ha manifestado, y que creo que resuena con la idea de la vulnerabilidad, es el miedo a ser herida. Cuando uno se entrega por completo a alguien, abre una puerta a la posibilidad de ser lastimado. Y Ande, siendo una persona sensible y emocional, ha tenido que enfrentar ese miedo inherente a cualquier vínculo profundo. El temor a que las acciones de la otra persona, o las circunstancias, puedan causarle dolor, es un temor que la acompaña en su viaje amoroso. Y es en la gestión de estos miedos, en la valentía de seguir adelante a pesar de ellos, donde reside gran parte de su fortaleza. Es importante destacar que, si bien Ande ha confesado estos miedos, no lo ha hecho desde una perspectiva de victimismo, sino desde una posición de madurez y autoconciencia. Ella ha compartido estas experiencias como parte de su crecimiento personal y como una forma de conectar con sus seguidores, quienes probablemente también enfrentan miedos similares en sus propias vidas. Al hablar de sus inseguridades, Ande se humaniza, se vuelve más cercana y accesible, y nos enseña que incluso las personas que admiramos en la pantalla tienen sus propias luchas internas. Y aunque hoy nos centramos en los miedos que ha confesado sobre Kerem Bürsin, es crucial recordar que las relaciones son un baile de dos. Los miedos de uno inevitablemente se entrelazan con las experiencias y percepciones del otro. Y aunque Kerem Bürsin no ha entrado en tanto detalle público sobre sus propios miedos en relación con Ande, podemos inferir que la intensidad de su relación y la atención mediática también habrán representado desafíos para él. Sin embargo, el foco de hoy está en las reflexiones de Ande, en su valentía para expresarlas y en lo que podemos aprender de ellas. En resumen, Ande Ercel ha compartido sus miedos sobre Kerem Bürsin, abordando principalmente el temor a la pérdida, a no ser suficiente, al impacto negativo de la fama en la relación, a la decepción y a ser herida. Estas confesiones nos revelan la complejidad de las relaciones, incluso bajo los reflectores, y la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad en el amor. Nos recuerdan que detrás de las pantallas y de las redes sociales, hay seres humanos con sus propias inseguridades y sus propias batallas internas. Y bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Hemos explorado a fondo esas confesiones de Ande Ercel sobre sus miedos en relación con Kerem Bürsin. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Ha sido un viaje fascinante a través de las emociones y las reflexiones de una figura pública que ha sabido abrir su corazón. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea especial. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Se identifican con alguno de los miedos que Ande ha mencionado? ¿Qué opinan sobre la forma en que las celebridades manejan sus relaciones en el ojo público? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y creen que puede interesarle a alguien más, no duden en darle un gran asterisco me gusta asterisco y compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta pronto.